Adolfo González Oljovich, considerado State and Trust Practitioner con más de 25 años de experiencia, se ha destacado en servicios financieros y legales innovadores. Ha ocupado roles como consultor, presidente del Consejo de Administración, consejero y director general, participando en comités fiduciarios y asociaciones en México y Latinoamérica. Su labor incluye la gestión legislativa de normas en la región y recientemente ha contribuido al crecimiento del mercado financiero mexicano, especialmente en intermediarios financieros no bancarios. Entre sus logros, fue presidente nacional de ASOFOM en 2017 y lideró el grupo técnico de trabajo sobre fideicomisos de ALIDE ese mismo año, mientras que para 2018 contribuyó en proyectos significativos como Fibra Tren Maya y Fibra Fonatur. Las Fibras es una marca que sacó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Bolsa Mexicana de Valores en 2004, referente o para abreviar los fideicomisos de infraestructura y bienes raíces. Estos fideicomisos lo que tratan de hacer es impulsar el mercado inmobiliario en México a través de la democratización de las rentas, usando como modelo asociativo el fideicomiso, básicamente. ¿Qué quiere decir esto? Los fideicomisos crean o aglutinan los inmuebles y estos inmuebles generan rentas, y por otro lado el fideicomiso emite valores, certificados fiduciarios bursátiles, ya sea privados o públicos. Si son privados, se colocan entre Friends and Family o el propio grupo de inversionistas del cliente o de los inversionistas. Y por el otro lado, si son públicos, se colocan en los mercados reconocidos. Básicamente, los fines del fideicomiso son comprar o desarrollar inmuebles para el arrendamiento a largo plazo. Y como les decía, pues estos fideicomisos lo que hacen es emitir certificados fiduciarios bursátiles y en ese momento se cuadra. En 2004, que sale esta modificación a la ley del impuesto sobre la renta, lo que tenemos es básicamente una especie de seguimiento o de aprovechar lo que en Estados Unidos pasó a mediados del siglo pasado. Los Real Estate Investment Trusts nacen en Estados Unidos básicamente para compensar una desalineación o una cuestión compleja donde se da que los inmuebles valían menos de los créditos que se habían dado para los inmuebles. Estamos muy cerca de una crisis inmobiliaria en Estados Unidos, o estaba haciendo una crisis inmobiliaria en Estados Unidos, y se le otorgan ciertos beneficios fiscales. De la misma manera, en Estados Unidos fueron a fideicomisos o sociedades, y estos fideicomisos pues, empezaron a acumular bienes inmuebles con el fin de rentarlos, ¿no? Y así se hicieron en el número de vocaciones que tenían estos fideicomisos o estos REITs, como se les llama. Hubo REITs de educación, de centros comerciales, hoteles, oficinas, en fin, de todas las vocaciones que se pueden imaginar, hospitales, en fin. Y fueron acumulando millones y millones de pies cuadrados en renta, que pues esto logró sacar adelante el mercado inmobiliario americano. Después de Estados Unidos tenemos muy grandes ejercicios con Singapur, Australia y en fin muchos de ellos países donde hay common law, y en México llega en 2004. Es un fideicomiso que es un modelo asociativo que tiene ciertas ventajas fiscales. Entonces lo primero que tengo que yo entender es, como cualquier negocio, qué es lo que quiero hacer. Si lo que yo quiero hacer, si lo que en esa idea que es la que va a constituir el negocio, está la intención de rentar inmuebles, entonces sí puedo pasar a ver el modelo asociativo del fideicomiso
Si esos inmuebles vamos a necesitar que existan muchos inversionistas, entonces pasaríamos al modelo de la fibra. Esos inversionistas y esos inmuebles queremos que se coloquen en el mercado público, en el mercado de valores, pues entonces pasamos a lo que serían las fibras formalmente, ¿no? Lo que conocemos hoy día cuando hablamos de fibra 1, de fibra hotel, en fin. Esa es la primera idea. Luego de la idea tengo que tener un plan de negocios que vaya acorde con esta estructura legal. ¿Por qué? Porque esa estructura legal, a la hora que la implementamos para llegar a los mercados reconocidos, necesitamos que tenga ciertos temas de gobernanza, ciertos temas que los propios inversionistas o los grandes inversionistas o los que llamamos inversionistas institucionales están buscando. Si yo estoy dispuesto a tener eso, entonces tengo en mi fideicomiso que poner todos los elementos necesarios para que eso se dé, y entonces sí trabajar en un prospecto de inversión. Básicamente el prospecto de inversión voy a tener mi modelo asociativo, que es el fideicomiso, más mi plan de negocios, más un análisis de riesgo para que los inversionistas estén claros de que están comprando. Y entonces sí hacemos ya la emisión de los certificados fiduciarios bursátiles, los registramos en el Registro Nacional de Valores y hacemos la colocación pública de estos, ¿no? El impacto urbano que han tenido las fibras en México han sido fundamentales. Hoy tenemos una cantidad de centros comerciales, de hoteles, que están creciendo y que son el camino para conseguir inversiones en estos centros, ¿no? El siguiente paso va a ser la construcción de ciudades que estén en vehículos como estos. Las comunidades que se propusieron para el Tren Maya, creo que es un gran ejemplo de ello. En su momento Fonatur nos pidió ver cómo podíamos conjuntar los elementos para crear alrededor de las estaciones del Tren Maya ciudades o pueblos que hicieran el modelo de captación de plusvalías que iba a tener la estación. Esto básicamente lo trabajamos. Entonces el siguiente paso es cómo va a haber crecimiento, no solo en grandes desarrollos inmobiliarios, sino vamos a ponerle grandes desarrollos inmobiliarios mixtos de gran envergadura, donde se podrían considerar comunidades. El ejemplo de Torre Mayor me parece que es muy bueno. En Torre Mayor deben de trabajar, no sé, 6, 10 mil personas. El siguiente paso es crear pueblos completos o ciudades completas donde existan temas de trabajo. Creo que ahí el nearshoring y en fin, ahorita platicamos un poquito más de los mercados. Van a dar trabajos y va a haber recreación, va a haber clubs, va a haber, en fin, para que se cree todo ese ecosistema, ¿no? Incluso estadios. En algún momento en la oficina se trabajó, una de nuestras abogadas trabajó en lo que le llamamos Fibra Stadium, incluso ganó un premio allá, hablando de que podía haber estadios de fútbol marcados o proyectados o usando el modelo asociativo de la fibra. Es fundamental el cómo vemos las ciudades en México y la manera en la que se pueden robustecer las mismas, o cómo podemos visualizar el crecimiento ordenado en México de ciudades, pueblos, comunidades. En la teoría del elevador creemos, y la vimos con el Tren Maya, que en el momento en que se pone una estación de tren en una comunidad, que una estación del Tren Maya implica unos entre 10 y 15 mil millones de pesos que la federación le puso a las comunidades, se genera cierta plusvalía o se deben generar ciertos elementos para crear comunidad ahí. Las fibras pueden ayudar mucho en esto, porque a la hora, en el momento que ese gran pedazo de tierra, pensemos en 200 a 1500 hectáreas, tiene la estación de tren en medio y se hace un plan maestro
de acuerdo a las necesidades de esa comunidad y a las vocaciones de la comunidad, pues se van a crear grandes centros urbanos o subcentros urbanos donde la plusvalía va a caer en todos los inversionistas que a través de los mercados de valores hayan invertido en ella, y el Estado va a tener también un flujo de impuestos, tanto de impuestos sobre la renta como de IVA, como de predial, que son muy importantes, y pues podríamos vivir en estas comunidades donde sí nos gustaría estar, ¿no? Donde sí nos gustaría que crecieran nuestros hijos. TM Sourcing ha estado muy pegado al mercado inmobiliario desde su nacimiento. El fideicomiso es sin duda el mejor modelo asociativo que hoy día tiene México para crear desarrollos inmobiliarios. Por lo tanto, desde el principio, desde nuestro nacimiento, tuvimos la posibilidad de estar involucrados en la parte de desarrollo inmobiliario. Nos ha tocado asesorar a los desarrolladores inmobiliarios, nos ha tocado asesorar al Estado, nos han hecho consultas a aquellos que le prestan al desarrollador inmobiliario, hemos trabajado en productos para prestarle a los desarrolladores inmobiliarios. En el fiduciario que tenemos, debemos de tener unos 5,000 inmuebles administrados, o más de 5,000 inmuebles administrados en el fideicomiso. Entonces, hemos estado muy involucrados en la parte de condominal. En su momento creamos una asociación de administradores de condominios con el fin de que los bienes no bajen su plusvalía en virtud de estar mal administrados. En fin, hemos creado todo un ecosistema, una plataforma para los desarrollos inmobiliarios. Hemos trabajado en 3,000 y tantos operaciones inmobiliarias al día de hoy. Entonces, estamos muy involucrados. ¿Qué nos gusta? ¿Qué es donde creemos que agregamos valor? Básicamente en solucionando los problemas que tienen los involucrados, tanto en la administración, diseño, construcción, administración, comercialización y fondeo de desarrollos inmobiliarios. Entonces, nos ha tocado ver pequeños desarrollos muy grandes, y hemos asesorado en diferentes formas a diferentes vehículos como las fibras. Después de haber trabajado en el tema del Tren Maya, donde creamos la metodología para poder dimensionar, entender las vocaciones de las comunidades, entender cómo podría funcionar el ejido, sumar el ejido a las comunidades, cómo se podían sumar los inversionistas, cómo se podía sumar el Estado, hacer ese mix o esa metodología para poder llegar a decir después, una vez que tenemos la certeza de la tierra y las partes involucradas para la certeza de la tierra, que encontramos las vocaciones que podía suceder en esa tierra, que encontramos, dimensionamos lo que se necesita de infraestructura para poder cumplir con las vocaciones previstas para ese terreno. Visto cuánto dinero se necesita para hacer una comunidad de primer orden en ese espacio, y entonces sí, a través de los diferentes vehículos, incluyendo las fibras, salir a buscar dinero para poder lograr hacer estas comunidades, nos parece que es el camino que debería tomar México, tanto para los polos de desarrollo que están planteados en el Plan México, tanto lo que tiene que ver con el Tren del Istmo, otra vez retomar aquello que tiene que ver con las comunidades del Tren Maya que no se lograron, con lo que se quiere hacer en la frontera, y cualquier otro destino que puede funcionar ahí. Yo creo que las fibras es el camino para hacer ciudades. La primera es que cuando esto nace en 2004, yo por ahí de 2008, que hubo algunas modificaciones a la ley del impuesto sobre la renta,
traté de mover de mover las cosas en Banorte para fibrar las sucursales. Yo creo que si en aquel momento se hubiera logrado sacar una fibra de sucursales bancarias, hoy esas sucursales estarían transformadas, serían otro negocio que tendría Banorte en este caso, porque hay muchas de las sucursales que están dejando de ser usadas como sucursal bancaria y que se van a transformar en algo más. Entonces, el uso o la vocación de esa fibra a los años hubiera sido algo diferente, y creo que por los lugares donde están las sucursales, por las características de los propios inmuebles, seguirían siendo un elemento muy rentable, y creo que fue una tristeza que no se haya logrado. Positivo, hay tenedores de activos que tienen muchísimos inmuebles. El primer beneficio que yo veo de las fibras es la organización de los inmuebles. El entender que cada uno de estos activos tiene sus características, tiene su valor, y hay que organizarlo y hay que mantenerlo como se mantendría un regalo muy preciado. Creo que el ayudar en algunos casos al due diligence y a formalizar los vehículos ha sido, creo que, de las cosas de las experiencias más padres. Bueno, yo ahí me voy a remitir a cualquier tipo de fideicomiso. Yo creo que las lecciones aprendidas en fideicomisos que tengan inmuebles tienen que ver básicamente con 6 puntos. Uno es la gobernanza. Tiene que haber buenas prácticas de gobierno corporativos, sí o sí. El tema de conflictos de interés es algo que se debe cuidar tremendamente, y los intereses deben coincidir con la gobernanza. Es decir, no debe de haber conflictos de interés dentro del propio órgano de gobierno del vehículo, ¿no? La segunda es que tenemos que tener unos buenos desarrolladores inmobiliarios que estén atrás, o buenos promotores, que a mi gusto deben de estar calificados y deben de tener las características necesarias para sentarse en la mesa de pantalones largos. 3, debemos de tener buenos administradores de los inmuebles que también se encarguen del mantenimiento, y en fin, debemos de tener buenos comercializadores. Si no tenemos buenos comercializadores, no debemos de salir al mercado. El estudio de mercado o el estudio de demanda de lo que estemos trabajando debe ser muy claro. Y por último, los intereses. Sí debe haber una gran parte de las comisiones, de lo que vaya a cobrar el equipo que esté trabajando en ello, a resultado. No digo que todo, es imposible trabajar sin que a uno le paguen. Sin embargo, sí debe haber una parte importante que vaya a resultados, y que obviamente alineado con lo demás, pues va a hacer que esto funcione de manera adecuada. Creo que en la estructuración de estos vehículos debemos de ser muy creativos. Debemos de buscar que sí se logren estos, nuevos tipos de fibras, que básicamente tienen que ver con las fibras de derechos de uso, con las fibras de temas con derechos hipotecarios, y en los desarrollos inmobiliarios. Creemos que con las modificaciones que espero que vengan de la ley del mercado de valores, esto se puede hacer, y sin embargo buscar el cómo dar confianza con estas nuevas fibras a los inversionistas institucionales. La palabra clave es confianza. Busquemos los elementos para dar confianza a los inversionistas. Invitar a los lectores, invitar a los interesados a entender el mundo de los fideicomisos, el mundo de la estructuración de vehículos. Lo que nos va a dar básicamente son 4 grandes beneficios. 1 es tener fondeo, es decir, tener financiamiento. 2, tener mejor información para los accionistas y acreedores de los vehículos. 3, también vamos a ser mejores proveedores. Y 4, nuestros colaboradores van a estar más seguros del lugar donde están trabajando. Entonces, son grandes beneficios
que puedas utilizar fideicomisos, modelos corporativos que tengan buen gobierno corporativo y que busquen, como las fibras, desarrollar a nuestro país.